hemos visto ya que la mortificación del pecado ha sido dirigida en 4 puntos, ¿no? El primer punto es desenmascarando a nuestro enemigo el pecado, que ya lo estudiamos bien. Luego estamos viendo mortificando o luchando denodadamente contra nuestro enemigo el pecado, y finalmente vamos a ver venciendo, obteniendo la victoria sobre nuestro enemigo el pecado. Entonces ya entramos en el punto 2, mortificando denodadamente el pecado. Y la semana anterior observamos la realidad de nuestra redención en Cristo, que el comienzo para nosotros mortificar nuestro pecado, la base, allí el fundamento que nosotros debemos tener y en el cual debemos confiar para mortificar nuestro pecado, para luchar denodadamente, para obtener la victoria por el pecado, sobre el pecado, para salir adelante sobre el pecado, es el conocimiento absoluto de quiénes somos en Cristo Jesús, de cuál fue el alcance de la redención de Cristo en nuestras vidas, de cómo nosotros somos hijos de Dios y tenemos la identidad de Cristo que nos lleva a tener esa misma actitud de Cristo. Nosotros, lo decía la semana pasada, hacemos porque somos. Entonces nosotros mortificamos nuestro pecado porque somos hijos de Dios. Tenemos la identidad de que mortificó al pecado de la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Entonces hoy vamos a continuar y el título de esta enseñanza es el llamado de Dios a ser santos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, ¿alguien me acuerda, por favor, que se me ha olvidado algunos versos de la Biblia? 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, de manera, pues, que alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, este pasaje, este texto nos enseña que nosotros somos un nuevo ser, una nueva criatura, una nueva creación. Y esta creación tiene una identidad, la identidad de Cristo. Y esta nueva identidad nos convoca a tener nuevas acciones. Nuevas acciones. Nuevas actitudes. No basta con ser reina, dice un dicho popular, sino que hay que parecerlo. Como cristianos, nacidos de nuevo, nuevas criaturas en Cristo, debemos llevar una vida coherente. Hoy en día se habla de esa debilidad hacia el pecado con una permisividad, ¿cierto? Es que todavía nosotros no alcanzamos ese estándar. ¿Y por qué no alcanzamos ese estándar? Porque no confiamos en quien nos redimió. Nosotros no necesitamos alcanzar ese estándar de santidad. Ya tenemos ese estándar de santidad. Ahora lo que tenemos que hacer es sostenerlo. Debemos vivir una vida coherente. Yo no he visto al primer borracho sobrio. Tampoco he visto un ladrón honesto. Todo ladrón es deshonesto. Y todo borracho está borracho. Por lo tanto, todo cristiano es cristiano. Todo santo es santo. No podemos tener esa dualidad entre ser santos y ser pecadores. Somos santos en estado de perfeccionamiento, y el estado de perfeccionamiento es que nosotros mortificamos nuestro pecado, pero el pecado ya no es nuestro Señor.
Vamos a abrir la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice el Señor en su palabra: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pero entonces aquí nos habla de nuestra posición en Cristo. Somos bendecidos espiritualmente en Cristo. ¿Cuál es la bendición de Cristo? Haber sido salvados, haber sido regenerados, haber sido santificados y estar en la esperanza de la glorificación. Versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos por Dios? ¿Para ser salvados? No. ¿Para qué fuimos escogidos por Dios? ¿Para predicar el Evangelio? No. ¿Para qué fuimos escogidos por Dios? ¿Para ser buenas personas? No. Fuimos escogidos para ser santos. Para ser santos. La gran mayoría de cristianos piensan que Dios los llamó a ser salvos. Que lo más importante de su vida es la salvación. Y eso es lo que muchos predican. Lo importante en tu vida es que tú seas salvo. No, lo importante de Dios para el hombre es que seamos santos, porque Él es santo. No es simplemente la salvación, sino el llamado a ser santo. Dios te ha llamado a ser santo. El ser santo es solo un paso del proceso, pero la finalidad de ser santo, como Él es santo. El objetivo de Dios con nosotros es que seamos santos, como su Hijo es santo. Por eso su Hijo murió en la cruz y derramó su sangre para introducir en nosotros su propia santidad. Somos santificados en virtud de la obra de Cristo, no en la obra nuestra. Y si yo digo que soy un pecador, estoy diciendo que la obra de Cristo no funcionó, no sirvió. Estoy mancillando la obra de Cristo. Estoy desvirtuando, le estoy quitando la virtud a la obra de Cristo. Algunos dirán: no, hermano, pero nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. No. Cada vez que nosotros abrimos la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, cuando Dios se dirige a su pueblo, a su iglesia, la trata como santa, como los santos. Y es que ellos no tenían defectos, y es que el apóstol Pablo era inmaculado, que no trataba ni una mosca. No, el apóstol Pablo reconoce que él es un hombre que cae en pecado, y es un hombre que está luchando denodadamente contra su pecado. ¿Pero qué es santo? En virtud de lo que hizo Cristo. Y basta con mirar la primera carta de los Corintios, en donde el Señor hace una reconvención, en donde el Señor, digámoslo en lenguaje coloquial, le pega su regaño a los corintios, porque si alguien no es santo en la Biblia, es la gente de Corinto. Si pudiéramos calificar a algunos cristianos de no santos, de unos pecadores terribles, son los hermanos de Corinto. Ojo, esos hermanos tenían un poco de cosas. Pero realmente esa es la imagen del complemento de la iglesia como tal. Hermanos que caen en el pecado. Sin embargo, miremos en la primera carta a los Corintios cómo saluda el Señor. Dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo,
junto con los que en todas partes, y eso incluye Medellín, López de Mesa, invocan el nombre del nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor de nosotros. ¿Amén? Son considerados santos. El llamamiento es a ser santos. Y miremos la segunda carta, creo que también en la segunda carta nos habla acerca de esa identidad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de acá. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y así, si nosotros nos vamos a los saludos introductorios en cada una de las cartas, el Señor llama santos. Por ningún lado de la Escritura vemos que el Señor quita a su iglesia como una manada de pecadores. Unas ratas inmundas que no sirven para nada. No. Esto es desvirtuar el sacrificio de Cristo. Ahora dirán, hermano, pero nosotros debemos reconocer que sí somos pecadores. Bueno, si Dios reconoce que somos santos, ¿quién eres tú para contradecir a Dios y decirle, no, yo soy un pecador? Pero yo creo que esa sí es una artimaña del diablo para justificar tu falta de denuedo para luchar contra tu pecado, para vencer a tu pecado. Es una justificación para considerar que eres una persona débil, sobre la cual el pecado tiene mucho gobierno. Y que mientras estés en esta carne, nunca vas a poder salir de aquí. Bueno, si eso dice, si la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre es santo, ¿será que el Señor nos está pidiendo algo imposible? No, de ninguna manera. El Señor no nos pide cosas imposibles. Él da mandamientos alcanzables. Pero ¿en dónde está la situación de la santidad? En su definición. En su definición. Generalmente definimos la santidad desde el punto de vista moral y ético. Desde el punto de vista de hacer cosas. Y recordamos cómo el Señor Jesucristo mismo mostró que para el ser humano no hay estándar de santidad que le satisfaga. El Señor Jesucristo dijo, vino Juan, que no comía ni bebía, y le dijeron demonio tiene. Ahora vengo yo, como, bebo, me siento con prostitutas, y me dicen demonio tiene. ¿Cómo los tenemos contentos? El estándar de santidad no puede ser medido en la medida del hombre, sino en el modelo de Dios. Amén. ¿Y qué es ser santo? Ser santo no es hacer cosas buenas y dejar de hacer cosas malas. No, ser santo es ser apartado del uso ordinario de la vida mundanal para ser apartado para un uso especial, para un oficio especial. Ser santo es ser sacado, extraído, desarraigado, arrancado del uso normal del mundo, del uso natural del mundo. ¿Cuál es el uso natural del mundo? El uso natural del mundo es el servicio al pecado, la esclavitud del pecado. Servir a los deseos de la carne, a la codicia de los ojos y a la vana gloria de la vida. Ese es el uso natural del hombre en el mundo. Pero Dios nos arrancó. En Cristo Jesús nos arrancó, nos desarraigó de allí, de ese uso natural. Y
les invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Del capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes, los hijos de Dios, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que los trasladó del mundo al reino de su amado Hijo, aquel que los trasplantó de ser una planta con servicio al mundo, con fruto de pecado y de muerte, nos trasplantó para ser árbol glorioso para Dios, fruto de santidad. ¿Amén? Somos trasplantados de manera que el pueblo de Cristo nueva criatura es. Entonces, fuimos sacados de un oficio ordinario. Vivir para el pecado. Trabajar para el pecado. Revolcarnos en el pecado. Fuimos arrancados de ahí y trasladados a un servicio santo, a un oficio santo. Y la pregunta es, ¿cuál es este oficio santo? ¿Cuál es el oficio santo de la iglesia? Fuimos arrancados del servicio del mundo, de la atención al mundo, de la esclavitud del pecado, para ser puestos a un nuevo servicio. A una nueva, a mí me gustó cuando yo llegué aquí a Medellín, que decían, voy a hacer los destinos. Hay que hacer los destinos. Levántese temprano porque hay muchos destinos para hacer. ¡Wow! Me gustó esa palabra. Bueno, fuimos sacados del destino del mundo para ser trasladados a ser el destino de la iglesia. Amén. ¿Y cuál es el destino de la iglesia? ¿Cuál es el oficio de la iglesia? Servir a Dios. Ser santos, ser santos. Dale la ¿Ese es gloria. el oficio de la iglesia? Dale la gloria a Dios. No, la iglesia es la novia del Cordero. ¿Cómo? La iglesia es la novia del Cordero. ¿Cómo? La iglesia es la La iglesia novia. es la novia del Cordero. Fuimos arrancados del servicio del mundo para ser puestos a un oficio nuevo. ¿Cuál es ese oficio nuevo? Novia. Ser la esposa del Cordero. De novia pasar a ser esposa. Ser la esposa del Cordero. Y ahí es donde está nuestra gran falla. Que nosotros no visionamos ser la esposa del Cordero. Nosotros no nos posicionamos como la novia del Cordero. Y la novia del Cordero ha sido vestida de lino limpio, lino fino y lino resplandeciente. Un vestido impecable. Pero nosotros somos desconocedores de ese vestido impecable. No nos deslumbra, no nos emociona, no nos apasiona tener ese vestido de lino fino, de lino blanco, de lino resplandeciente, un vestido comprado en la cruz del Calvario al precio de la vida de nuestro Señor Jesús. Eso no nos emociona. Entonces parece que tuviéramos un overol de cuidador de cerdos. Un overol como el del hijo pródigo. Y ahí está la analogía. Y nos vamos para la porqueriza. Y sin botas. Pero con este overol sucio y maloliente nos revolcamos en el cielo del pecado. Porque no vemos que tenemos un vestido de lino fino y resplandeciente, sino que pensamos que seguimos siendo gente que anda con un overol sucio. No, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su luz admirable, y nuestro vestido es de lino fino, de lino limpio y de lino resplandeciente. Y yo te digo, la primera novia, aún en la peor de las decepciones, que estando vestida con su lino
vino con su vestido blanco e inmaculado, salga y se tire en el primer chiquero. ¿Qué pasa? No, la novia feliz, radiante, anhelante de ver a su esposo, de llegar a aquella preciosa celebración, anda con cuidado. Demanda pajecitos para que le lleven el vestido, y ella no quiere que nada, absolutamente nada, manche ese precioso vestido. Porque ese vestido significa su pureza. Ese vestido significa su hermosura. Bueno, la iglesia es una novia vestida por Cristo, con el más resplandeciente y candoroso de los vestidos, con el más puro de los vestidos blancos. Y eso nosotros no lo hemos asimilado. Debemos asimilar, amados hermanos, que la iglesia tiene un entrenamiento, llamados a ser santos. Y no somos llamados a ser santos porque algún día vamos a ser santos. Ya habíamos estudiado este pasaje de Efesios, capítulo 1, lo estudiamos a la santidad en el sermón dominical, ¿cierto? Y ese llamado a ser santos es un llamado a continuar siendo santos, porque ya la santidad nos fue dada, nos ha sido dada. El común error de la iglesia es pensar que debemos luchar contra nuestros pecados para algún día alcanzar la santidad. Entonces esa lucha es una lucha de esfuerzo, es una lucha que produce agotamiento. Yo no sé si alguno de ustedes aquí fue alcohólico y sufrió de síndrome de abstinencia cuando estuvo tratando con su alcoholismo, cuando estuvo luchando con su alcoholismo, pero también se produce en todas las adicciones. Y por supuesto que se produce en el pecado. Y si tú no lo has sufrido, pues debes revisarte. Mirar si eres un creyente. Pero voy a hablar del síndrome de abstinencia para estos tipos de hechos. Cuando una persona empieza a luchar contra las drogas, el alcohol, estas dependencias, inicialmente empieza a sufrir de un estrés, de una tensión terrible. Y su cuerpo sufre una transformación porque sus células están acostumbradas a demandar esos vicios, esas toxinas. Entonces, prácticamente el cuerpo pide, demanda y necesita esas toxinas. Por eso hay algunos tratamientos en que el trabajo se hace mediante cambiando de drogas o reduciendo dosis hasta que se llegue a un mínimo. En el síndrome de abstinencia, la persona empieza a tener fuertes ataques físicos, delirios, ataques mentales, espirituales, que no puede, tienen que encerrarlo para que no se lance de nuevo a beber agua. Eso tuvieron que hacer conmigo muchas veces. Y esta lucha produce un agotamiento. Pero desgraciadamente vemos que con mucha frecuencia esa lucha contra el pecado termina en la caída. Y trae decepción, produce frustración y conduce a un alejamiento de Dios. Y esa es la obra de Dios. Mostrarte que tú eres incapaz. Que Dios no ha hecho nada en tu vida. Que tu salvación no es una realidad. Que tú sigues siendo un vil pecador. Por eso nosotros muchas veces nos presentamos en oración. Señor, perdona a este vil pecador. Yo no entiendo cómo le decimos a Dios que nos dice santos, que nos ha santificado por medio de su Hijo Jesucristo. Yo soy un pecador. Y Él me dice, no, tú no eres un pecador, tú eres un santo. Tú eres un santo. Ay, qué lindo el Señor me trata de santo. No.
Tú eres un santo, vive como santo. Ser santo no es para permitirte el pecado, ser santo es para permitirte la santidad, para responsabilizarte de tu santidad. El pecador está más dispensado de su pecado porque él no conoce de Dios, porque él no ha sido tratado por Dios, porque no ha recibido el poder del Espíritu Santo. Y vive en pecado, esa es su naturaleza. Pero vaya usted y mire el pecado de un santo. Es lo más vergonzoso, porque el cristiano ha sido dotado de santidad. El cristiano ha sido dotado de santidad, por eso nuestro pecado debe llevarnos a mayor vergüenza que la de los mundanos. Por eso cuando venimos a su trono celestial, pidiendo misericordia y amor y perdón por nuestros pecados, lo que debemos decir es: Señor, perdóname porque siendo un santo he mancillado la santidad que tú has puesto en mí. He sido un irresponsable. Y soy más culpable del castigo que los demás hombres del mundo. Porque tú me has dado poder, tú me has dado santidad, y yo lo he menospreciado. Cuando una persona trata de luchar denodadamente contra su pecado y sus consecuencias, termina en frustración. Y ello le lleva a tener dificultad para nuevamente volver a Cristo. Yo tengo una importante noticia. No tienes que luchar contra el pecado para ser santo. Esa es una gran treta del enemigo que tiene como propósito conducirte al fracaso. Tú no tienes que luchar contra el pecado. ¿Cómo así, pastor? Entonces ya no tenemos que luchar contra el pecado. Yo no he dicho eso. Yo lo que te he dicho es que tú no tienes que luchar contra el pecado para ser santo. ¿Y por qué? Porque ya eres santo. Tú mortificas denodadamente tu pecado porque eres santo. El luchar contra el pecado para ser santo es una batalla perdida. El mortificar denodadamente el pecado porque eres santo es una batalla absolutamente ganada hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es muy diferente cuando un soldado va a la batalla y se enfrenta con un batallón enemigo y él no sabe que hay un batallón que está matándolo. Él no sabe que la guerra ya fue ganada. Y le recuerdo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial terminó en mayo de 1945. Terminó en septiembre de 1945. Se firmó el armisticio después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y entonces se terminó la Segunda Guerra Mundial y Japón le puso sus armas. Pero los soldados japoneses en las islas del Pacífico siguieron peleando. Y siguieron dando ganas que se la presentaron. Dicen que hubo un soldado que todavía en 1960 estaba trincherado, con armas y todo, dispuesto a ver quién aparecía para matarlo. Muchos años después, 15 años después, el tipo no sabía que ya había terminado la guerra. Así hay muchos cristianos que parece que no supieran que Cristo ya ganó por su iglesia. Que la iglesia es un pueblo vencedor, que la iglesia es un ejército victorioso, y es muy diferente entrar a luchar contra el enemigo no sabiendo cuál es tu posición, a luchar contra tu enemigo sabiendo que eres el vencedor, sabiendo que ya el enemigo ha sido derrotado. Y ese es el quiz central, esa es la parte central de nuestra vida de mortificación del pecado. Saber que ya Cristo ganó por nosotros y por medio de él somos más que vencedores. Que la batalla ya está ganada. Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2.
Bueno, el segundo delante, ¿qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora, cuando hablamos de la muerte de Cristo, pensamos en la derrota, pero no es ser mentira que esa. La muerte de Cristo es la gran victoria, es la gran victoria en toda la historia humana. Es la mayor de las victorias. ¿Cómo? Cristo crucificado en la cruz, muerto, es una gran victoria. Sí, porque allí Él cargó por nuestros pecados y al tercer día resucitó, demostrando así que Él es el vencedor, el victorioso. Entonces nosotros somos coherederos de esa victoria en Cristo. Estamos identificados en esa misma victoria. Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. Pues por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha dado libertad del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no tiene poder sobre mí. Romanos 8, 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu está, el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Nosotros ya estamos muertos al pecado. Ahora Cristo vive en ti. El propósito de vida como creyente ha de ser santo. ¿Y para qué? ¿Para honrarnos ante otros? No, nosotros somos santos para la glorificación de Dios, para la complacencia de Cristo. Los cristianos no procuramos ser santos, ya somos santos, debemos vivir como santos, debemos mantener ese estatus de santos y no salirnos de la vida de santidad. Amados, la santidad es el plan de Dios, porque nuestra vida eterna será en santidad, junto a Dios que es santo. En esta tierra estamos en un proceso de santificación, como una escuela para lo que será nuestra vida eterna santa, libres de pecado. En el gozo de no ser atormentados por el pecado y la maldad que gobierna este siglo malo. Cuán glorioso es para nosotros saber que estamos en el camino. Eso debe ser muy glorioso para tu vida. Eso debe significar una gran gloria. Yo, que fui pecador, enemigo de Dios, he sido llamado por Él, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a ser santo. Él me llama santo. Empieza a mortificar tu pecado. ¿Y cómo lo vas a mortificar? Siendo santo. Sabiendo que eres santo, viviendo porque eres santo, viviendo como santo, viviendo por la santidad que nos espera. De esa manera, cada vez que tú caes en un pecado, el poder del Espíritu de santidad que obra en ti, te levantará para estar nuevamente en el camino de santidad. A Cristo nuestro Señor, quien murió en la cruz, derramando su presencia sangre para hacernos hijos santos del Dios Santo, sea toda la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay preguntas?